Ernesto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a los colegas que están por Gracias, ahí. Ernesto, muy amable. Arnoldo, buenas tardes. Un gusto, Julio, como siempre, y buenas tardes a todos. Ernesto, bienvenido. Leonardo, Gracias, Leonardo, saludos. buenas tardes. Gracias, Julio, Arnoldo, Ernesto, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, pues hoy no nos acompaña Arturo Rodríguez, nuestro compañero reportero de proceso, por problemas logísticos de los que luego se dan en nuestra actividad. Le enviamos un saludo a nuestro querido Arturo y me he permitido invitar especialmente hoy a Ernesto Núñez, periodista, explicador político y un gran conocedor de los temas partidistas electorales. Así es que, Ernesto Núñez, por favor, como luego dicen, pone el tema sobre la mesa. ¿Por qué no hablamos de las coaliciones entre partidos de cara al 21? ¿Qué detectas? ¿Qué te llama la atención de estos primeras escaramuzas interpartidistas con la idea de hacer coaliciones para Oye, 2021, Ernesto? sí, pues mira, la verdad es que se va a poner interesante, ¿no? Digamos, en el próximo mes, porque a partir del 23 de diciembre comenzarán las precampañas federales, es decir, los partidos tienen que hacer estos procesos internos para definir sus candidatos al Congreso de la Unión, que es la elección federal, digamos, del próximo año. Pero en los estados ya comenzaron a correr los tiempos para el registro de coaliciones y de candidaturas, de cara sobre todo a la elección de 15 nuevos gobiernos, ¿no? Donde va a estar, digamos, la parte, yo creo, más atractiva en términos mediáticos de la elección, pero también el registro de candidatos a presidencias municipales y a congresos locales. Y corren también los tiempos para que los partidos le informen y le notifiquen a las autoridades electorales, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, si van a ir solos o van a ir en coalición. A nivel federal sabemos ya, conocimos ya hace poco la boleta electoral que va, por lo menos los partidos que van a estar en la boleta electoral. Se trata de 10 fuerzas políticas, los 7 partidos ya conocidos que en 2018, digamos, mantuvieron su registro, y estos 3 nuevos partidos, ¿no? El PES, que regresa ahora con una nueva denominación, pero que sigue siendo el mismo PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. Esos 3 partidos no pueden aliarse, tienen que competir solos en 2021 para ver si ratifican el registro que se les otorgó, condicionado a que tengan mínimo el 3% de la votación nacional en las elecciones del 6 de junio de 2021. Los demás partidos pueden coaligarse y ahí es donde se está poniendo bueno la cosa, Julio, colegas. Hay 3 opciones de coalición. La coalición total, donde van juntos en los 300 distritos electorales del país; la coalición parcial, donde van solamente en 150 distritos; y esto que se llama coalición flexible, que son ir juntos en 75 distritos. Esto varía un poco, pero esto implica definiciones muy importantes en los partidos. ¿Qué es lo que yo estoy observando? Por el lado de la oposición se ha hablado mucho de la posibilidad de una coalición total de muchos partidos para ir en contra de la 4T, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya veremos si eso se traduce en un frente parecido al de 2018, PAN, PRD, MC, o si logran sumar al PRI, a lo mejor en algunos distritos, en algunos estados, en donde les crean ellos que así les conviene, o si de plano es imposible ese acuerdo. En el PAN hay muchas reservas de ir con el PRI, ¿no? Por razones históricas. Igual en MC hay reservas de volverse a subir a una alianza de este tipo. En MC ya se ha dicho por ahí que van solos. Pero quizá la parte más importante y una de las definiciones más importantes que deberemos de ver en las próximas semanas es si Morena va a ir solamente con el PT. Eso casi se puede dar ya por hecho, porque ha Uh-huh. sido la coalición constante del López Obradorismo, ¿no? Morena-PT, pero veremos si suben a esta alianza al Partido Verde. Y yo creo que ahí hay una definición estratégica que quizá valdría la pena que comentemos. Yo tengo mis dudas de si un partido como el Verde, con todo el Uh-huh. desprestigio histórico que carga, realmente le sume algo a Morena Uh-huh. o más bien le reste, ¿no? Pero digamos que yo pondría ahí el escenario, ¿no? Sí. Esto está por definirse tanto en la lucha por el Congreso como por las gubernaturas, y creo que ahí Uh-huh. veremos cosas muy interesantes en los próximos meses, ¿no?
Gracias, gracias Ernesto Núñez. Arnoldo Cuellar, tú que resides en un estado dominado durante 30 años por Acción Nacional, ¿qué opinas de en lo general, de estas propuestas de coalición? Y lo otro, al PAN aliado con el PRI, ¿cómo ves todo eso, Arnoldo? Bueno, yo creo que me parece muy ilustrativo lo que ha comentado Ernesto, pero también hay otro movimiento transversal, porque cada uno de los partidos políticos está viviendo disputas internas y escisiones también, y conflictos por candidaturas. Yo ayer platicaba con un par de alcaldes hoy panistas, uno de ellos va por reelección y otro no, no menciono los nombres para no meterlos en problemas, pero uno de ellos me decía, a mí ya me la ofreció Morena y si el PAN no me apoya, yo voy a optar por eso. Entonces estamos viendo también esos movimientos. Y por ejemplo, la semana pasada estuvo aquí Dante Delgado y le dio la bienvenida a Movimiento Ciudadano a un grupo de priistas encabezados por Francisco Arroyo Vieira, quienes ustedes recordarán, legislador de larga data y su último cargo público fue embajador en Uruguay, donde fue sorprendido por el descubrimiento de $1 millón en una cuenta en Andorra por el periódico El País. Luego de eso dejó la embajada y regresó a la vida privada después de 25 años de cargos legislativos, pero interpretando un poco el tema, pudiese ser no un asunto local, sino un asunto nacional, donde el grupo al que pertenece Arroyo Vieira, por lo menos con el que se retiró de la política al final, que es el de Manlio Fabio Beltrones, pudiera estar tomando posiciones dentro del Movimiento Ciudadano en algo que no creo que le esté gustando mucho a Enrique Alfaro, por ejemplo, porque no abona mucho a la construcción de su candidatura presidencial. Aún temprano el análisis con respecto a eso. Entonces, bueno, las cúpulas de los partidos, y esto lo reseñó muy bien Ernesto, están en una lógica, pero las bases de los partidos, estado por estado, pueden estar en otras, y entonces lo que está por verse se vuelve aún más interesante todavía en este caso, ¿no? Pasa lo mismo con el Verde. Creo que San Luis Potosí es un ejemplo. Julio leía algunos análisis de la rebelión contra las decisiones de Mario Delgado de ir en alianza con el Verde, ¿no? Y un asunto que tú debes tener mucho más dominado que nosotros. Pero yo creo que estamos en etapa temprana de precisar las rutas que van a seguir cada uno de los partidos. Además hay que recordar que van 7 gubernaturas en juego, no, perdón, 15, ¿verdad? 15 gubernaturas en juego. Sí, 15. Con el ingrediente de la necesidad de paridad de género que está en este momento planteando el INE, con candidaturas de mujeres casi en la misma cantidad que de hombres, lo cual sin duda crea resistencias muy fuertes por el machismo radical y ancestral de nuestra clase política. Esto a mí me hace difícil pensar en coaliciones totales en los 300 distritos. Creo que las fórmulas más bien van a ir por el lado de las otras dos vertientes. Bueno, pues es lo que veo en este momento, Julio. Muy bien, gracias Arnoldo. Leonardo Schwebel, en general, este tema de las políticas de alianzas o coaliciones electorales para 2021, y ya que tú estás en Guadalajara, ¿cómo ves el caso específico de MC, que pretende, al menos así lo han dicho, irse en solitario y no hacer alianza? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál podría ser la consecuencia de esto? Por favor, Leonardo. Bueno, pues es la vieja política de voto por alguien para que me dejen robar. Esa es la democracia mexicana, el permiso que le estamos dando a los partidos políticos para que nos roben, porque me parece verdaderamente absurdo que todavía haya gente en este país que crea en el PRI, o me parece verdaderamente aberrante que haya gente que todavía crea en el PAN. Me parece todavía más denigrante para un país que todavía existan partidos como el Verde o como el PT. Entonces, pues simplemente es exactamente lo mismo que hemos vivido en todo este tiempo. Yo todavía estoy esperando que me avisen cuando empieza la 4T, porque estoy exactamente viendo lo mismo que vi con el PAN, que vi con el PRI y que vi con todo. Es decir, es negocio, porque esto no es política, esto se llama negocio, esto se llama franquicias, esto se llama comprar votos, y esto se llama, pues simplemente, es una moneda que tiene dos caras.
me gusta López Obrador, pues voy por López Obrador, aunque esté aliado con el Verde, aunque esté aliado con el PT. No voy con López Obrador, aunque tengan que votar por el PRI, o aunque tengan que votar por el PAN, o por MC, o por, no sé si todavía existe el PRD, pero bueno, creo que todavía existe por ahí el PRD. Entonces, pues simplemente es eso, es una moneda que tiene dos caras. Me gusta López Obrador, pues ahí tengo un partido político y sus chiquitines. No me gusta López Obrador, pues ya decidiré, pues ahora sí que cuál es lo menos peor, tomando como base la política actual mexicana. Entonces, estas alianzas son la prueba más de que somos muy buenos para la austeridad, pero muy malos para quitarle dinero a los partidos políticos. Y estos tres chiquitos, como bien lo explicó Ernesto Núñez, pues van a jugar, son partidos obviamente aliados de López Obrador, pues van a jugar un papel, pues no sé si importante, pero van a jugar un papel de actores, pues no secundarios, sino terciarios, pero que le van a dar votos, que le pueden dar votos, a final de cuentas, a todo un movimiento. Obviamente la tirada se divide en que no tenga tantos diputados López Obrador para que no ejerza el presidencialismo que ha estado ejerciendo durante estos 2 años, con miras al tercer año legislativo, que será en septiembre del próximo año. Entonces, la táctica es esa, simplemente es decidir, yo voy con López Obrador, no voy con López Obrador. Bien, bien, gracias, en el Leonardo. En el caso específico de Jalisco sucede lo mismo, o voy con Alfaro o no voy con Alfaro. En el caso específico, por ejemplo, Morena, el problema que tiene Morena es Morena, porque no se ponen de acuerdo qué es lo que quiere Morena en Jalisco, que prácticamente no existe, es una franquicia, es un negocio donde el corrupto de Carlos Lomelí ha hecho y deshecho a su antojo. Traen a un títere de Alfaro que se llama Alberto Uribe, que durante todo el tiempo fue un títere. Bueno, él ha sido títere toda la vida, fue títere de Colosio, fue títere de Marcelo Ebrard, después fue títere de Alfaro. Lo pusieron de presidente municipal de Tlajomulco, que como bien sabes es el territorio alfarista, donde un presidente municipal puede tener millones y millones de pesos, como el actual Salvador Zamora, y pues es un territorio que ha dominado Alfaro durante los últimos 10 años. Ahora Alberto Uribe ya forma parte del equipo de Morena, y entonces pues habrá ahí un pleito para ver quién se queda. En el caso de Jalisco no hay cambio de gubernatura, pero la joya de la corona, más que Guadalajara, se llama Zapopan. Entonces pues hay que ver a quién escoge Morena como su candidato. Hay que ver si Kumamoto, que no deja de tener fuerza, por lo menos electoral, puede tener hay que ver si Kumamoto se va o no por Zapopan, y ya con base en eso se van a mover muchas cosas más. Es obvio que Morena va a ganar por lo menos una alcaldía alguna alcaldía de la zona metropolitana de Guadalajara, es obvio, no sé cuál, pero va a ganar por lo menos quizás Tlaquepaque, Tonalá y posiblemente otras más, y esperar qué es lo que la gente piensa de Alfaro, porque es exactamente el mismo fenómeno. Me cae bien Alfaro, pues voy por Movimiento Ciudadano. No me cae bien Alfaro, pues ya habrá una serie de alianzas. Si Morena quiere ganar en Jalisco, tiene que aliarse. Ahora, ¿con quién se va a aliar? Pues aquí no hay otras opciones. El PT prácticamente no existe, el Verde pues tampoco existe. La única opción es aliarse con Raúl Padilla en otras opciones, con el PRD. Entonces, ese va a ser la bronca que tiene Morena en Jalisco, es que no tiene aliados. Y Alfaro tiene muchos aliados, empezando por Raúl Padilla. Claro. Bien, gracias, Leonardo. Ernesto, qué bueno que pudimos dejar para esta segunda pregunta algo que les quiero plantear a los tres. ¿Qué onda con el Partido Verde? ¿Por qué el Partido Verde ha sobrevivido a las diferentes opciones de poder presidencial con el PAN, con el PRI, ahora con Morena?
¿Qué significan estos partidos y por qué se mantienen como esa especie de bisagra o de elemento que puede enlazar a unos partidos con otros? ¿Cuál es la esencia de todo esto, Ernesto? Yo creo, Julio, que es habilidad y demasiado pragmatismo por parte de ellos, ¿no? Son tipos muy hábiles, ¿no? Digo, han entendido que el sistema político electoral mexicano básicamente se mueve a partir de dinero, ¿no? Y es lo que han hecho ellos, ¿no? Recaudar dinero, ¿no? Han recaudado millones de pesos de prerrogativas en todos estos años y han puesto su sello al servicio del mejor postor. Fueron foxistas en el 2000, madracistas en 2003, en 2006, en la disputa entre Madrazo y el Tucom, ellos, aunque a nivel local tenían muchas alianzas con los gobernadores del Tucom, terminaron siendo madracistas en 2006, en 2012 fueron peñistas, después medio tuvieron alguna diferencia ahí, pero en 2018 de todos modos se subieron a la alianza con MID, pero a pesar de haber estado aliados de MID, el 2 de julio de 2018 se volvieron López Obradoristas, Julio, es decir, no habían pasado ni 24 horas de la derrota de MID estrepitosa, cuando empezamos a ver los primeros síntomas de personajes del Verde trepándose al López Obradorismo. El más visible fue Manuel Velasco, que negoció con Morena que lo apoyaran para poder entrar y salir como senador. Acuérdense lo que ocurrió. Sí. En septiembre, cuando se instala la legislatura, Manuel Velasco toma protesta como senador, luego le piden chance de tomar licencia para regresar a gobernar Chiapas hasta diciembre, después en diciembre le dan chance de regresar al Senado, en el camino hace una serie de arreglos con Monreal y también con Mario Delgado. El Partido Verde le cede 5 diputados que habían llegado vía Verde, los kiwis, estos que son verdes por dentro, morenos por fuera, se lo cede el Verde a Morena para que puedan integrar una bancada de 254 diputados, lo que le permite a Mario Delgado ser presidente de la Junta de Coordinación Política y al mismo tiempo a Porfirio Muñoz Ledo ser presidente de la mesa directiva. Por eso la 64 legislatura se pudo instalar con un solo partido mayoritario en los 2 órganos de gobierno. De no haber cedido esos diputados, Moreno hubiera tenido que haberse aguantado, como se aguantaron otros partidos, a compartir los órganos de gobierno, un presidente de la mesa directiva y un presidente de la Junta de Coordinación Política de distintos partidos, como había ocurrido. Todos estos acuerdos que hace el Verde se empiezan a construir desde la campaña, Julio. Habrá que ver los resultados electorales de Chiapas, con un Manuel Velasco que abiertamente abandonó a MID y abandonó al candidato que era el candidato, ya no me acuerdo ni cómo se llama, el candidato que era del PRI en Chiapas a la gubernatura, y era evidente que había una operación en favor de los candidatos de Morena, tanto por López Obrador a la presidencia como Rutilio Escandón a la gubernatura. Es decir, es un partido que se presta a ese tipo de enjuagues. Hay que recordar además, Julio, es un partido con unas prácticas políticas en donde ellos siempre dan por hecho que van a ser sancionados, que van a ser multados, pero ellos siempre dicen, bueno, a lo mejor recibo una multa por poner spots ilegales, pero me aguanto porque después voy a llegar a la presidencia municipal o a la gubernatura. O a lo mejor me van a multar por lo de las Juanitas, o por lo de la telebancada, o voy a hacer X enjuague. Es decir, han sido sorprendidos en estos 20 años, en muchas, o más de 20 años, en muchas prácticas ilegales abiertamente. Recordar en esta mesa y recordarle al auditorio que en 2016 hubo una discusión muy amplia sobre si debían o no debían conservar el registro. Al final esa discusión se zanjó con una decisión muy dividida en el Consejo General del INE para que mantuvieran el registro, pero es un partido que ha sido sancionado, que es el partido más sancionado en la historia del IFE-INE, y es el partido que está ahí. A mí lo que me sorprende, Julio, es que hoy un partido como Morena, que está planteando la regeneración de la vida pública de México, esté pensando en aliarse con el Verde, que por ejemplo en San Luis Potosí, y tú debes conocer muy bien ese caso, pues lleva como abanderado anunciado ya al líder de la Gallardía, esta especie de grupo corriente político súper polémico,
súper señalado y que, pues la verdad, yo no sé si eso realmente sea congruente con los principios del Ujú. López Obradorismo o del Claro. Movimiento de Regeneración Nacional o de la 4T, como le queramos llamar. Bien, Ernesto, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, sobre este tema, ¿qué opinas de este tipo de partidos como el Verde y partidos regionales también que los hay, que tienen una vida parecida de, pues, parasitaria, diría yo? ¿Qué opinas, Arnoldo? El Verde es el partido político perfecto. Es el partido político más exitoso en la política mexicana. Yo creo que por tres características, y algunas de ellas se me ocurren ahorita escuchando a Ernesto Núñez. O sea, es compacto en su conformación, tiene un mando único, tiene una disciplina interna profunda, producto de los beneficios que reparte internamente, no tiene fisuras, no tiene escisiones, no tiene los problemas de los grandes partidos, de las corrientes. Por otro lado, tiene un discurso amable y vendible, que es el ecologismo, aunque nunca estén enterados de qué se trata ni participen de él y hayan validado las peores decisiones para depredar el medio ambiente. Y en tercer lugar, no tienen ningún escrúpulo, absolutamente. Eso los ha vuelto altamente exitosos, son una rémora muy efectiva. Cuando lograron conseguir 3 o 4% de las votaciones nacionales y en los estados, las fueron vendiendo al mejor postor y cuando los partidos, el partido prácticamente único, la frase salinista, bajó a ser uno más en aquella guerra de tercios entre PAN, PRD antes y PRI, se convirtieron muy valiosos para dar el copete que hacía falta o en una elección o en un congreso. Y lo han venido haciendo una y otra vez. Y su alianza con la 4T y con Morena lo único que nos muestra es que la 4T es más de lo mismo, que su discurso únicamente es vendible a su parroquia, en cuanto a la transformación, pero que en realidad no están transformando nada, mucho menos la política, ¿no? Y son una maquinaria de poder, pues habría que entenderlo también. No están planteando ninguna revolución profunda más que en el discurso. Me parece muy problemático, pero yo no veo salidas prontas porque le dan soluciones a esos partidos que buscan hegemonizar posiciones de poder y que requieren estos auxiliares. Creo que seguirán haciendo negocio, le entienden muy bien al negocio y me parece terrible, pero así ha funcionado esta democracia. Es un cáncer que está ahí, que no, pero además de un enfermo que tampoco quiere aliviarse, ¿no? Sí, sí, sí. Arnoldo, pues gracias por tu comentario. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas del Partido Verde, de su papel por aquí en el chat? Dicen, son negociadores de porcentajes. ¿Qué opinas de todo esto, Leonardo? Pues son unos prostitutos, así de sencillo, que se han vendido, como se dice, al mejor postor, y lo peor del caso es que aquí, así de dramática es la situación política en México. Yo veo antinatural, como dicen, que se junten el PAN y el PRD, veo antinatural que haya alianzas con otro tipo de partidos, pues lo que veo natural es el sistema político mexicano, o sea, Morena, que tiene que aliarse con, o sea, eso, pues a Morena debe costar, pues por lo menos una idea de que no es así, de que esta idea que tienen de democracia no es exactamente lo que la gente, si la gente está de acuerdo, personajes como los del Verde, pues simplemente, pues ahí vemos las consecuencias. Pero lo importante no es la ideología. Y el negocio entre Morena y el Partido Verde se llama tren transísmico, que maneja pues el abuelo de Manuel Velasco, el ex gobernador de Chiapas. Ese es el negocio. O sea, no importa la gente no tiene ninguna importancia en este asunto. El chiste es hacer negocios. Entonces, como puedo hacer negocios con el Tren Maya, que llega a Chiapas, como puedo hacer negocios con Dos Bocas, aunque esté en Tabasco, puedo beneficiar a Chiapas, y aunque pueda hacer, y puedo hacer un tren transísmico que me va a dar mucha ganancia, pues voy a negociar, porque pues ahí es donde están. En Chiapas hay cierta fuerza del Partido Verde,
quizás en algunos otros estados del sureste también. Entonces, con esto, pues se demuestra que no les importamos en lo más mínimo, ni a Morena, ni a López Obrador, ni a nadie. Lo único que les importa es el negocio, y el negocio se llama Tren Maya, el negocio se llama Tren Transísmico, el negocio se llama Dos Bocas, el negocio se llama aeropuerto. Entonces, pues está perfectamente definido por Ernesto y por Arnoldo, en el sentido estricto del término, que este pragmatismo que yo llamo prostitución, pues es un negocio donde pues la gente pro López Obrador, pues no veo que tengan ningún argumento para decir, bueno, pues qué bueno que nos estamos aliando al verde, como tampoco tienen un argumento para aliarse con el PT en su momento también, ¿no? Un partido también sureño y un partido ligado a Raúl Salinas de Gortari. Bueno, pues entonces, pues esto es el mismo cuento que hemos visto durante toda la vida, ¿no? Antes se llamaba La Cenicienta y hoy se llama La Bruja Escaldufa, pero es el mismo cuento. Acaba exactamente con los mismos personajes. Los mismos personajes es toda la manada, vamos a votar el 6 de junio, van a ganar quién sabe quiénes, y de todos modos ellos van a hacer negocio con nuestros votos. Y tendrán tantito porque de eso se trata todo esto. Bien, Leonardo, muchas gracias. Ernesto Núñez, ya teníamos material para toda esta larga novela de política y corrupción con las declaraciones de Emilio Lozoya, pero ahora se ha sumado lo de Emilio Cebadúa, quien particularmente pues ha hecho señalamientos que afectarían aún más a Luis Videgaray al señalar todo lo que fue el uso, dice Cebadúa, de dinero destinado a la Cruzada Nacional contra el Hambre para campañas electorales priistas, para compra de votos, en fin. ¿Cómo ves este tema de la aparición en escena pues de un personaje que yo pienso que se había tardado en ser llamado a participar, que era Emilio Cebadúa, el hombre de las confianzas de Rosario Robles en la Sedesol y en Sedatu, y ahora una orden de aprehensión pendiente, provisionalmente detenida por el Poder Judicial, contra Ramón Sosa Montes? ¿Qué pasa con todo este equipo de Rosario Robles y qué giro crees que pueda tener con estas declaraciones de Cebadúa, Ernesto Núñez? Pues mira, me parece que ahora podemos ver, o sea, si revisamos por qué está en la cárcel Rosario Robles, vamos a encontrar varias cosas, pero no la llamada estafa maestra, ¿no? Es decir, el proceso que se le llevó el año pasado era por otros asuntos. Al final incluso fue un poco absurdo el tema de que se le mantuvo en prisión por una supuesta licencia falsa, como que estaba muy claro que el tema era ponerla tras las rejas, presentarla ante la opinión pública, hacer el linchamiento mediático, digamos, y pues dejarla ahí un buen rato con toda esta polémica del juez primo de Dolores Padierna, cuando todos sabemos el pleito casado, incluso cuando todavía formaban todos parte del PRD, el pleito casado que había entre la corriente de Rosario, Sosamontes y la corriente de Bejarano y Dolores, ¿no? Incluso antes del 2000, en los años 90, cuando el PRD empezó a crecer y empezó a tomar posiciones fuertes, ¿no? Desde ahí hay un pleito entre esos grupos. Después Rosario se fue al PRI y al parecer pues aprendió muy bien las mañas del peñismo y de los priistas, y pues fue la operadora de esa trama que sacaron nuestros colegas en 2017, llamada la estafa maestra. Parece que hoy sí vamos a empezar a ver ya cosas serias en ese caso, por las cuales realmente debería ser juzgada Rosario Robles y todo este grupo. Yo lo que pienso aquí es que ojalá realmente estos procesos nos lleven a que, jalando el hilo de la madeja, pues que esa madeja se empiece a desenredar y que le vaya quedando claro a la opinión pública cosas que hoy no están muy claras, ¿no? Tanto en el modus operandi de la salida de esos recursos, pero sobre todo a dónde fueron a dar. Para mí esa siempre ha sido la gran duda, porque se habla de 7,000 millones en el caso de la estafa maestra, por ejemplo, y pues no sabemos dónde quedaron, porque
pues a las campañas del PRI yo creo que no fueron a dar, dados los resultados que obtuvo el PRI en 2018, ¿no? Pero ahí hay un desvío millonario acreditado, pero lo que no sabemos, lo que no nos han dicho todavía es el destino de los recursos y sobre todo la posibilidad de poder recuperar esos recursos que a final de cuentas son recursos públicos. Creo que ese debería de ser el objetivo central de estas indagatorias, más allá de los episodios que pues sí son muy sabrosos de esta, que tú bien llamas, Julio, esta telenovela o esta novela, con diferentes episodios que a veces se ponen muy picantes, muy buenos, con personajes que entran y salen de escena como Emilio Cebadúa, ahora Ramón César Montes, Emilio Lozoya, la semana pasada ya también se habló ya de Luis Videgaray, es decir, ya estamos hablando de los realmente peces pesados de esas operaciones. Uno de ellos ya falleció, pero yo creo que era un actor clave en todo esto, que era Gerardo Ruiz Esparza, como operador de muchas de las corruptelas del sexenio peñista, sí. Pero a final de cuentas ahí está, o sea, es una novela, como dices, que es muy importante que nos la aclaren, es decir, eso también es uno de los pendientes, creo yo, de un gobierno que llega con una bandera anticorrupción, no solamente poner a Rosario Robles tras las rejas y ya, sino que realmente se aclare una cuestión tan compleja como fue la llamada estafa maestra en México, porque solamente aclarándola vamos a evitar que vuelva a suceder, ¿no? Y que vuelvan a suceder este tipo de triangulaciones. De manera que yo creo que ahí, pues, cada episodio nos va arrojando ingredientes para ir entendiéndolo, ¿no? Creo que deberíamos de ir hacia el entendimiento total de la película y no solamente los pequeños episodios, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Ernesto. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Y en particular te pregunto si crees que ahora sí Rosario Robles va a entrar en una dinámica de acusaciones judiciales fuertes, por un lado, y si todo esto lleva ya necesaria, obligadamente, cuando menos, a una orden de aprehensión contra Videgaray. Yo creo que este esquema, igual que en el caso Odebrecht y la negociación con Lozoya, nos habla de la piedra de toque fundamental de la corrupción mexicana, que es el financiamiento de las campañas políticas, el financiamiento del asalto al poder, que es lo que después engancha con la corrupción cuando se ejerce el gobierno por el pago de favores que permitieron esa llegada al poder y que genera un círculo vicioso sin fin en el que han incurrido los panistas, los perredistas, y esperemos que la 4T no lo haga o probablemente sí lo esté haciendo ya también en algunos casos, en la Ciudad de México, por ejemplo, en otros estados donde gobiernan. Si López Obrador quiere romper el ciclo de la corrupción más allá del discurso y de darle manotazos a los que ocasionalmente tomen dinero del cajón, como lo que pasó en el instituto para devolver al pueblo lo robado, tiene que romper ese círculo. Que nos lleva a cómo el PRI pretendió reconstruir el esquema de corrupciones y de complicidades después de su pérdida del poder, iba a permitir mantenerse otra vez ahí, que fracasó rotundamente, y fracasó en buena medida porque se evidenció desde los medios de comunicación más que desde la oposición. Hay que recordar que la oposición, si son estos senadores del PAN que recibían maletines con dinero, pues no significaba absolutamente nada. Esa oposición la representó en buena medida solamente Andrés Manuel López Obrador, casi desde la marginalidad. Sería muy incongruente que hoy, que tiene el poder, que tiene a su disposición la posibilidad de escrutar a fondo todos estos mecanismos, no lo haga. Y a mí me daría mucho que pensar, porque si no lo hace es porque está alguien en la 4T, quizás esté planeando en aprovecharlo para mantenerse en las elecciones que vienen el año que entra y en las que vienen dentro de 4 años. Pero ahí está lo que nos ha sumido, después de que terminó la hegemonía priista patrimonialista, que era dueña del Estado, y llegó la democracia y llegó la alternancia, lo que ha permitido que la corrupción persista y que empeore, porque hoy la corrupción es mucho peor que cuando los presidentes, y digo, creo que Miguel Alemán es un niño de pecho comparado con Peña o con Videgaray o con Salinas de Gortari, gobernadores históricos señalados por corrupción como Luis Ducoin en Guanajuato,
Son niños de pecho junto al exgobernador Miguel Márquez Márquez, que construyó un emporio con los moches que hizo en todas las compras que hubo en el gobierno, medicamentos, mochilas para niños de las escuelas, computadoras, tabletas, uniformes, obra pública, etcétera, ¿no? Construcción de hospitales. Entonces, ahí está el quid del asunto. Ahí me parece anecdótico que pueda o no pasar con Rosario Robles. Creo que Rosario Robles es responsable de haber recibido órdenes que violentaban la legalidad, la normatividad, las facultades que tenía, absolutamente. Pero no era una corrupción que ella estuviera planeando, encabezando, diseñando. Era un mecanismo del engranaje y tiene sus responsabilidades. Pero habría que ir más allá, al centro del mecanismo, ¿no? Sobre todo para evitar la repetición, que es lo que más nos preocupa en este momento. Cuando López Obrador habla de no investigar el pasado y que no alberga deseos de venganza, etcétera, me parece preocupante porque el diagnóstico no es qué piense él personalmente. El diagnóstico es por qué fue votado, por qué llegó, por su denuncia constante de la corrupción y cómo eso tendría que tener consecuencias, no por lo que pasó antes, sino simple y sencillamente para evitar que siga pasando. Si no estamos en el reino de la impunidad, ¿no? Que claro, es lo que más alivia que las cosas sigan igual. Bien, gracias Arnoldo Cuellar. Leonardo Schwebel, pues el mismo tema respecto al verde. Me llamó mucho la atención esta frase de Arnoldo Cuellar de cómo es el financiamiento del asalto al poder, y coincido plenamente, y es una idea que yo también he desarrollado y comparto. ¿Cómo se puede aspirar a un cambio político real cuando la construcción del poder político viene de actos de corrupción, de entendimientos mafiosos, de uso de dinero público, privado y de crimen organizado en muchas de las ocasiones, que terminan siendo obligados a pagar los favores políticos ya en el ejercicio del poder? Todo esto es para pedirte, Leonardo, que nos digas tu opinión sobre esto, y algo más, que me digas si crees que urge una reforma política a fondo que realmente resolviera todos estos problemas y nos permitiera una elección aceptable, decorosa, de nuestros representantes populares. Bueno, pues el caso ejemplar de todo este asunto es el propio Videgaray, ¿no? Que es el hombre más poderoso de México, porque durante 6 años gobernó al país sin ninguna responsabilidad, y en estos 2 años, por lo que veo, también, porque no le hacen ni cosquillas, ni siquiera lo tocan. Ya tiene 2 denuncias en su contra, una de Lozoya y esta de Cebadúa, que pues no sé qué más necesite el señor Florero, Gertz Manero, para ponerse a trabajar. Obviamente no es un tema de traición a la patria, es un tema de lo que he dicho, o sea, votamos para que les permitamos que nos roben. Todo el tema de Odebrecht, de la estafa maestra, era para financiar campañas públicas, era para que nos robaran las elecciones. ¿Dónde está el INE? Pues quién sabe ¿qué no se dio cuenta el INE? ¿Qué no se dio cuenta de lo que sucedió para no irnos más lejos, ¿qué no se dio cuenta de lo que pasó en el Estado de México? Está también Alfredo del Mazo, que ya lo he mencionado, y los periodistas de la estafa maestra lo han mencionado también muchísimas veces. Es decir, no es Rosario Robles, no es Videgaray, sino es toda una estructura que según Lozoya y según Cebadúa manejaba Luis Videgaray. Entonces, en realidad, estamos ante el personaje más importante de todos, por encima inclusive que el propio Peña Nieto. ¿Por qué no lo agarran? Pues porque no quieren. Así de sencillo, no está escapado, no está en algún país extraño, simplemente no quieren agarrarlo pues porque no quieren, y punto. Nada más agarren una hoja de Lozoya y nada más agarren una hoja de Cebadúa, que son denuncias formales, para fincarle alguna responsabilidad a Videgaray. Si están esperando hacer la mejor exposición ante un juez, pues vamos a quedarnos sentados. Lo que hace falta en este país es entender por qué estamos haciendo todo esto, por qué se hacen todas estas obras, por qué se hacen todos estos beneficios. Son obras clientelares, como se llamen, y lo hemos vivido durante toda la vida. Yo he propuesto
que en lugar de que haya elecciones tan separadas, que haya elecciones cada año, para que así podamos tener obras, todo constantemente, y no tengamos que estar esperando 3 años o 6 años, sino que cada rato haya elecciones. De todos modos el INE cobra, y cobran un chorro de lana, pues que haya elecciones, pues un día diputados, otro día senadores, otro día presidentes municipales, otro día gobernadores, y así nos la pasamos a todo dar, porque empiezan a comprarnos a nosotros los ciudadanos el voto. Y como somos tan incautos y somos un pueblo pasguato, pues aceptamos todo lo que nos digan, ¿no? Aceptamos a Pío López Obrador, aceptamos a Videgaray, aceptamos a Lozoya, aceptamos todo lo que nos digan, con tal de qué, pues quién sabe de qué, porque no sé de qué estamos viviendo. No, en este país no hace falta una reforma política, en este país hace falta una reforma, punto. Una reforma que nos lleve a que no podemos tener 10 partidos políticos cuando solamente mandan 2 o 3 exageradamente. No podemos tener un país que tiene 500 diputados donde manda uno y los demás levantan el dedo. No podemos tener un país de 128 senadores donde nada más levanta la mano uno. Y no podemos tener 20 secretarios de Estado cuando el único que manda es López Obrador. Entonces, la reforma política ahora sí que hace falta una transformación, pero ¿quién la va a llevar a cabo? No hay ningún líder que tenga ese carácter ni que tenga esa personalidad, porque lo único que les importan son los votos. Es más, ya no les importa hasta inundar a los pobres porque tienen más votos en Villahermosa. Entonces dicen, ¿a quién inundo? ¿A los chontales o a los de Villahermosa? Los de Villahermosa valen más porque son más votos. Entonces vamos a inundar a los pobres, que además son poquitos y no me dan votos. Entonces, ¿dónde va a estar la reforma política? ¿Quién la va a encabezar? El INE no tiene carácter moral. Los partidos políticos no tienen carácter moral. Entonces, esto nada más es un cuento de entretenimiento para desahogarnos de algo que ya sabemos la historia. Así ha sido la historia de este país, pues ahora sí que desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Bien, gracias, Leonardo. Ernesto Núñez, hay temas, son las 2 de la tarde con 49 minutos, ya estamos en el tramo final de esta mesa, así es que mezclo, y no creo que sea muy impropia esa mezcolanza, temas como las inundaciones en Tabasco, de lo cual ya habló Leonardo, el tema de las vacunas contra el COVID-19, opiniones distintas entre ámbitos de gobierno respecto a qué hacer, pero aún más la crisis económica que está generando mucha desesperación social, la delincuencia creciente y ahora tantos hechos delictivos terribles entre menores de edad. Todo eso me lleva a preguntar ya en esta parte final de la mesa, Ernesto, ¿qué nos espera en lo inmediato? ¿Nos espera un escenario de una pelea política por los puestos de representación popular en las élites y en el estilo tradicional, mientras un México de abajo está con los problemas derivados, en este caso de las inundaciones, de las vacunas, de la delincuencia, de la crisis económica? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos prever para estos meses que vienen con referencia electoral 2021, Ernesto? Pues podemos prever un pleito anunciado muy fuerte, ¿no? Es decir, todos estos problemas que tú acabas de mencionar, algunos de ellos son problemas estructurales que no se van a resolver en un sexenio, que se han dejado crecer, y en donde pues sí hay un argumento que cobra, digamos, validez, ¿no? Cuando dice López Obrador y toda la gente que está en su proyecto, que está en el gobierno, que está con él en las cámaras, cuando dicen que les dejaron un país en esas condiciones, ¿no? Con un sistema de salud totalmente saqueado y destruido, con una situación de inseguridad muy complicada, con problemas estructurales como el de Tabasco, ¿no? Yo me estaba acordando que a mí en 1999 me tocó cubrir esas inundaciones. Recordarás, Julio, cuando
Se decía que Zedillo le había abierto las presas a Roberto Madrazo para calmarlo, porque andaba con este tema de darle un madrazo al dedazo y qué sé yo. Sí. Y desde entonces se hablaba de un tema. O sea, yo me pregunto, de verdad 20 años después no encontramos una solución definitiva para que no tengas que optar entre inundar a unos o a otros, como decía Leonardo. Pues lamentablemente no. O sea, esos son los problemas estructurales que este país no resuelve por andar en la politiquería y porque lo acabamos de ver la semana pasada con la aprobación del presupuesto. No hubo una discusión de fondo de país, no hubo una discusión de fondo de qué íbamos a hacer para resolver los problemas, sino hubo una discusión muy artificial, muy superficial, sobre a quién le toca tal dinero. Si llegó un momento en el que los diputados de Morena simplemente dejaron que pasaran las 1029 reservas, pues ya, y perdimos una oportunidad más de discutir seriamente qué hacemos con el dinero en el 2021, que es un año que, como tú comentas, Julio, pues se anuncia como un año de múltiples crisis. Por un lado la económica, por otro lado la de inseguridad que no se ha resuelto, por otro lado el tema de la pandemia, que no sabemos cuándo va a llegar la bendita vacuna, si va a llegar o no, y si vamos a poder comprarla o no, y cuánto nos vamos a tardar en popularizarla y bajarla, digamos, a que toda la gente realmente pueda tener acceso a ella. Se anuncia como un año muy complicado y lamentablemente, y no, pues no quisiera yo ser pesimista, pero lamentablemente no creo, dado las condiciones de debate público y político que tenemos, no creo que las campañas vayan a ser lo que deberían de ser. Un momento de reflexión, de diálogo, de debate profundo sobre qué hacemos con este país, donde la gente pueda optar por quien le ofrezca mejores soluciones. Lamentablemente lo que vamos a ver, creo yo, es un debate muy maniqueo, con posiciones extremas, muy polarizadas, en donde por un lado vas a tener, lo decía ya hace rato muy bien Arnoldo, pues va a ser una elección entre más López Obrador o menos López Obrador. Básicamente eso va a ser, y todos los problemas, para nuestra desgracia como sociedad, pues se van a reducir a esa discusión. Si López Obrador lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, y tendremos dos frentes en un choque muy fuerte por los votos, usando todos estos problemas que mencionas como pretexto de esa discusión, ¿no? Gracias, Ernesto Núñez. Arnoldo Cuellar, ya no repito el diagnóstico de todos estos ingredientes en este batidillo complicado nacional, pero sí te pregunto, ¿cómo ves con todos estos ingredientes y este batidillo qué nos espera en los meses siguientes, tomando como referencia las elecciones de 2021? Pues mira, yo creo que va a continuar la falta de enfoque de la clase gobernante, tanto la opositora como la que está en el poder. No, la imagen del presidente López Obrador, donde su mayor éxito es al mismo tiempo su derrota también, porque al lograr él plantearse como una esperanza, vender eso muy bien en política, que siempre es exitoso, como saben todos los que se dedican a la estrategia, no está luego llevando a cabo lo que pudiera dar una salida a esa venta de esperanza. O sea, si los problemas eran muy concretos, si el tema era la violencia, la crisis de infraestructura, la corrupción, surgió la pandemia que no se esperaba cuando él hizo campaña y en su primer año de gobierno, pero que sí tiene mucho que ver con la crisis del sistema de salud, que ese sí lo tenía diagnosticado, tendría que haberse enfocado. Y este tema de las megaobras, que a mí me causa mucho ruido, porque las megaobras por esencia son proyectos capitalistas y no son proyectos de política social, las que ya se han mencionado aquí, la refinería, etcétera, los trenes, esto lo distrajo fundamentalmente y le dio armas a sus enemigos. No sirvió de nada anular el megaproyecto del aeropuerto de Texcoco para hacer otro megaproyecto en Santa Lucía, independientemente de que cueste menos, de todas maneras va a provocar serios problemas, va a afectar gente, además con el ingrediente del ejército protagonizando la construcción, con todos los detalles que hay en torno a eso, porque sabemos en Guanajuato, el general hizo una carretera de la mano del gobernador Miguel Márquez Márquez en los últimos 2 años del gobierno de Márquez, donde pasaron dos cosas. La carretera atraviesa terrenos de los familiares del exgobernador y se blindó al dársela al ejército para apaciguar el debate público. Y dos, el ejército contrató a un montón de constructores locales
que fueron los que finalmente hicieron la obra con muchas deficiencias, porque realmente no tenía la capacidad para venir aquí a realizar una carretera. Yo creo que tampoco la tiene para hacer todas las obras que le ha encargado López Obrador, pero eso es adicional, ¿no? En todo caso, esto que está ocurriendo va a polarizar el debate en términos del discurso, pero no va a hacer que se debata nada serio y de fondo de lo que le interesa finalmente a la población. O sea, si López Obrador es responsable o no de haber inundado las llanuras de Tabasco para evitar inundar Villahermosa, eso le va a dar muchas armas a la oposición, pero nadie va a resolver el problema de Tabasco que se sigue inundando y lo que son corresponsables Felipe Calderón y Peña Nieto también por no haber avanzado, y ahora López Obrador también, porque ya en este segundo año no se puede decir que puede eludir toda la responsabilidad. Entonces yo lo que veo es un año perdido, una elección perdida, el debate en torno a una figura providencial en un caso y maldita en otro caso por sus opositores, pero nada de fondo de los grandes pendientes, que además no son solamente los que heredó López Obrador, porque hoy, después de casi 9 meses de pandemia, todo eso se ha agravado, se ha multiplicado. El cierre de pequeños negocios, los efectos económicos, lo que va a venir si prosigue esta nueva oleada de contagios, van a todavía a entregar un país más siniestrado, y ya lo había recibido López Obrador siniestrado, ¿no? Se conjuntan varias cosas, nadie dice, o yo por lo menos no digo que tenga responsabilidad total o que López-Gatell tenga la culpa de todo. Yo lo que digo es que nadie está debatiendo cómo enfrentar eso, cómo atacarlo. No es la solución únicamente el tema de hablar de la vacuna en las mañaneras, porque falta que esa vacuna funcione, que tenga todas las garantías y luego que se reparta y luego que llegue a la gente que de verdad la necesita en todas partes, ¿no? Que será otro problema y que también se va a prestar mucho al debate. Así es. Bien, Gracias. pues muchas gracias, Arnoldo Cuellar. Leonardo Schwebel, te toca cerrar esta mesa. Danos por favor tu opinión respecto a este tema que hemos compartido. Por favor, Leonardo. Bueno, pues como lo dije en un principio, esta sopa ¿sabe a López Obrador o no sabe a López Obrador? Es una moneda que tiene dos caras, me gusta López Obrador, no me gusta López Obrador. Y ahí nos la vamos a pasar durante los próximos meses, sin argumentaciones, sin debates, pero sí con descalificaciones, con denostaciones, con etiquetas y con insultos. No se puede ya armar un debate con alguien que lo único que ha hecho es dividirnos y polarizarnos y que ha encendido los ánimos, que nunca ha hecho un llamado a la unión nacional, a la unidad nacional. Entonces nada más es cuestión de estar exactamente con lo mismo. Esto es un fanatismo de las dos partes. Los que le van a López Obrador ven que todo está bien, no importa que salude a la mamá de un narcotraficante, o no importa que inunde a pobres, o no importa que los niños con cáncer no tengan medicamentos. No, esos son problemas menores, ¿no? El chiste es tirarle a Reforma, tirarle al Universal, tirarle a Loret. Esos son los problemas fundamentales de este país. Porque por ahí no importa que se mueran 100,000 por el COVID. ¿Cuál es el problema? Que se mueran 100,000 mexicanos por el COVID. No hay ningún problema. El chiste es que Pablo Iriart le dio una entrevista al Universal y por lo tanto el Universal está vendido. Bueno, pues entonces el debate es muy sencillo. El debate es que este gobierno no ha funcionado, punto. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que funcione mejor? El que lo tiene que hacer es López Obrador, porque él es el presidente y le quedan 4 años. O sea, le quedan las 2/3 partes de su gobierno. Él todavía tiene tiempo para recapacitar, para componer y para hacer algo que verdaderamente transforme este país. ¿Para qué le vamos a dar tiempo al PRI o para qué le vamos a dar tiempo al PAN o para qué le vamos a dar tiempo al PT o al Verde o al Movimiento Ciudadano o al PRD si ellos no lo supieron aprovechar en su momento? Ahí está Corral en Chihuahua, ahí está Aureoles en Michoacán, ahí está Alfaro en Jalisco. O sea, ellos tampoco pueden. Entonces, el único que sí puede es López Obrador. Ahora,
¿Lo quiere hacer López Obrador? No, no creo que lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque para él la desviación de los temas, dividir, que es la vieja táctica de divide y vencerás, polarizar y encender los ánimos de un lugar a otro lugar a otro, le ha funcionado perfectamente bien y le va a funcionar perfectamente bien en las elecciones del 21. Va a ganar, López Obrador va a ganar fácilmente. Quizás no sea tan abrumador como se pensaba en un principio, pero va a ganar, porque la fuerza de la oposición es así de chiquita y todavía más chiquita. No tiene la oposición ninguna fuerza, porque la oposición no tiene argumentación, porque la oposición solamente vocifera sin ninguna razón. Entonces, no importa lo que pase en este país, o sea, ¿qué peor tragedia puede haber en un país que voy a inundar a unas personas porque son pobres y no pasa nada? O sea, esto debería ser un juicio público. O sea, ¿por qué no hicieron una consulta, aunque sea de levantar la mano? No, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo decidió López Obrador. Si eso lo hubiera decidido otro expresidente, el primero que hubiera encabezado la manifestación es López Obrador. Entonces, si López Obrador le hace eso a su gente, pues, ¿qué puedes esperar? Nada. Este país es simple y sencillamente, ¿me cae bien López Obrador? Voy con él. ¿No me cae bien López Obrador? No voy con él. Entonces, así está definido este país y vamos a pasar otros 3 años o 4, si contamos con exactamente lo mismo. Algún día se inaugurará el tren, algún día se inaugurará todo, y dentro de 10 años, te lo puedo asegurar, que el Tren Maya va a ser una porquería que nada más va a beneficiar a los ricarditos y a los ricachones de este país. Algo más capitalista, como bien lo dijo Arnoldo, no puede haber. Entonces tienes un presidente conservador, que es un presidente liberal, que cita conservadores como el Papa. Y tienes un presidente que combate la corrupción, pero no la combate. Y tienes un presidente que está en contra de las grandes maquinarias de la producción, y ahí está el Tren Maya y todas sus demás obras. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. No se preocupen, López Obrador va a ganar y va a ganar fácil. Bien, pues Leonardo, muchas gracias por esta participación en la mesa de este martes 17 de noviembre. Ernesto Núñez, muchas gracias, ya llegamos al final, son las 3 de la tarde con 4 minutos. Muchas gracias por haber participado, Ernesto Núñez. Gracias, Julio, y nomás confirmarte, así como estamos hablando ahorita, PAN y PRD están confirmando que van juntos en 100 distritos, para que veas que en 100 distritos. Por ahí va la cosa, ¿no? Pues fíjate nada más. Bueno, gracias, Ernesto. Arnoldo Cuellar, gracias por esta participación. Como siempre, Julio, un gusto, gracias y saludos a Leonardo y Ernesto. Gracias. Leonardo, gracias por tu participación. Buenas tardes. Y nada más decir que lo que estabas platicando con la reportera de Monterrey ya se confirmó de que Samuel García pidió ya licencia. Así es. Bien, pues muchas gracias. Imagínate la gente que vote por Samuel García. O sea, ¿puedes creerlo? Yo no lo puedo creer. Y Leonardo y Ernesto y Arnoldo, lo preocupante es que va a haber gente que va a votar por Samuel García. No, por eso, o sea, eso a pesar de todo. O sea, ¿quién tiene la culpa? Samuel García no tiene la culpa, sino los que van a votar por él. O sea, ¿cómo es posible que Samuel García está, no sé, en algún manicomio, que es el lugar donde más donde me lo imagino mejor, y no, va a ser precandidato para gobernar Nuevo León, no para gobernar Torres Mochas, sino para gobernar Nuevo León? O sea, no hay esperanza en este país. Es lo mismo de siempre. Perdón, que me pasé de tueste. No, pero nos da tiempo para hacer una última. ¿Qué opinas, Ernesto, de esto? Samuel García es el ejemplo de la postración, de la inutilidad del ejercicio electoral, porque personajes como él ya llegaron al poder, es senador y puede ser gobernador de Nuevo León. ¿No hay esperanza, Ernesto? Es que con esos personajes no. O sea, es como... Perdón que vuelva, pero pues es como Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, ¿no? Pues digo, si ese es el candidato mejor posicionado,
con el Partido Verde, ¿qué puedes anticipar de lo que va a pasar en tu tierra en los próximos 6 años si ese es el gobernador, ¿no? Pues bueno, es un poco lo mismo con un tipo como Samuel, que se atreve a tratar así a su mujer en público. Pues imagínate lo que puede esperar las ciudadanas de Nuevo León, ¿no? Pero no vayamos muy lejos, pues si ahí está ahorita Roberto Sandoval de Nayarit perseguido por haber convertido en un paraíso del crimen organizado en Nayarit, digo, pues, y el Bronco quería cortarle las manos a los corruptos, o sea, realmente historias tenemos, por quien hemos votado en el pasado. Híjole. Bueno, pues muchas gracias a los tres, Ernesto, Arnoldo y Leonardo, gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias por invitarme a este espacio, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Mucho gusto, colegas. Gracias.